Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra fundadora y presidenta, Dora Ampuero. Muy buenos días, Dorita. Muy buenos días, es un placer tenerlo aquí, doctor, y en aras del tiempo y de la importancia de tenerlo a usted y de los temas. No voy a hablar, como hablo generalmente, de qué es lo que hace el instituto, pero me congratulo de tenerlo aquí entre nosotros, doctor. Es un placer. Para mí es un privilegio, vuelvo a decirlo, me siento en minoría porque estoy con dos pensadores liberales de dos áreas importantísimas del saber. Yo soy un humilde médico, pero estoy dispuesto a conversar con ustedes todo lo que deseen. Gracias, doctor. Se encuentra también con nosotros nuestro director ejecutivo, Joselo Andrade. Muy buenos días, Joselo. Muy buenos días, Danilo, Dorita y doctor Alfredo Borrero. La verdad, me siento muy honrado de tenerlo aquí en este programa, el programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Contrapunto Liberal. La verdad es que pocas veces son tan inmerecidas las palabras como esto de dos grandes pensadores. Por el lado de Dorita sí, pero por mi lado soy uno más en el panel para conversar con usted. La verdad nos sentimos muy honrados de tenerlo en esta mañana. Sabemos que su tiempo, sobre todo ahora que la campaña está en ciernes, pues está muy apretada, pero y por eso mismo pues entendemos que es un privilegio y una deferencia en cierto modo especial de contar con usted el día de hoy. Danilo. Sí, gracias, Joselo. También nos acompaña nuestro analista político, Francisco Salles. Buenos días, Francisco. Buenos días, Nadino. Muchas gracias. Joselo, Dora, doctor. Buenos días con todos. Un placer estar aquí y espero que nos vaya muy bien y que podamos conversar chévere el día de hoy. Te devuelvo la palabra. Gracias. En el programa de hoy estaremos haciendo un análisis de la coyuntura sanitaria y médica ecuatoriana, perfilando cuáles son las soluciones viables dentro del programa de gobierno del binomio de Creo. Para esto, hoy nos acompaña el doctor Alfredo Borrero Vega. Él es actualmente candidato a la vicepresidencia por la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Tiene 40 años de experiencia en medicina y administración de salud. Posee estudios en neurocirugía en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en cirugía de la columna vertebral en la Ochsner Clinic Health System de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y cuenta con un diplomado en Administración de la Salud de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Fue miembro del directorio de la iniciativa Salvar Vidas. Doctor Borrero, muy buenos días. Un gusto que se encuentre aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta cariñosa introducción. Efectivamente, estoy, como lo decía al inicio, encantado de compartir mi pensamiento con personas de la talla con las cuales vamos a mantener una relación amigable y sobre todo para buscar o tratar de encontrar el camino de solución de muchísimos problemas, sobre todo sanitarios, con la pandemia que el Ecuador está viviendo. Así es que nuevamente repito mi satisfacción de estar con todos ustedes y estoy a su entera disposición. Bueno, yo quisiera empezar, doctor Borrero, por preguntarle a usted para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan algo más sobre quién es el doctor Alfredo Borrero. O sea, más allá del título, más allá del ser un reconocido doctor, ¿quién es Alfredo Borrero? ¿En qué términos podría usted describirse a sí mismo? Soy una persona que anhela construir o ser parte de la construcción de un Ecuador de libertades, de un Ecuador más justo, de un Ecuador que entregue sus recursos a las personas que menos tienen. Por lo tanto, creo que llegado el momento dejé de ser espectador para pasar a ser actor. Efectivamente, yo tengo 40 años de ejercer la salud en varias facetas. He sido decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, soy profesor de la misma, he dirigido el Hospital Metropolitano y he ejercido mi profesión. Soy un ser humano sensible,
común, un ser humano que recorre las calles y que no se ha endurecido todavía del dolor de los otros, de ver que los niños no tienen salud, que no tienen educación. Y eso hace que mi discurso sea un discurso que no tiene los ribetes del político clásico. Yo veo, siento y transmito lo que mi corazón me lo dice, y creo que hemos llegado al momento crucial de la etapa del Ecuador, donde debemos todos pensar de una manera uniforme en desterrar regímenes socialistas, regímenes del socialismo del siglo XXI, para avisorar un amanecer diferente, un amanecer donde todos pensemos en mejorar, en construir y en tener libertad. Dorita. Sí, realmente es un momento tan oportuno que necesitamos de personas como usted, que además de la preparación, del intelecto, de todo lo que usted en esa ya largos años de trabajo y esfuerzo en pro de los demás, porque la medicina es eso, preocuparse por el ser humano, por mejorarlo, tengamos la oportunidad de contar con una persona como usted para que maneje estos aspectos de salud, que son de las que va a salir elegido, y espero que lo sea, que es tan importante para toda la población, porque creo realmente que esta pandemia ha sacado a la luz eso que estaba un poco tapado, que hablando específicamente del Ecuador, se utilizó el dinero para montones de cosas, pero no para temas como estos, educación, salud, que son vital. No es solo hacer una carretera por allí o hacer cosas deslumbrantes que después haga que la gente esté, sino las cosas de fondo, de importancia. Así que es maravilloso tenerlo a usted con esas palabras que usted dice y con esa sensibilidad, porque hay que ser sensible, que la vida uno no lo haya endurecido, a pesar de los trabajos, como dice una canción, que no me sea indiferente, ¿no? Que se sienta. Y eso lo sentimos cuando usted nos habla, doctor. Así que me gustaría ya pues empezar a ver cuáles son esos programas, qué es lo que se puede hacer dentro de estas situaciones, qué ha significado el encierro, qué ha significado todo esto. Así que, José. Bueno, en realidad nosotros estamos frente al doctor Alfredo Borrero, quien es el binomio de Guillermo Lasso. Yo creo que entre los dos hacen una muy excelente dupla que se complementa, mientras entendemos que Guillermo Lasso entiende el aspecto económico de la creación de empresas, de la formación y creación de riqueza, y que en suma tiene el as bajo la manga, en cierto modo, para dirigir los destinos del país en ese aspecto. Por otro lado, también es cierto que el Ecuador entero, de hecho el mundo, enfrenta una pandemia sin precedentes en lo que es nuestro tiempo, ¿no? Y eso también es un elemento que hay que tomar muy en cuenta, puesto que ahora no nos enfrentamos a la crisis económica tradicional, que necesita una solución, sino a una crisis sanitaria que también necesita una solución inmediata y sin la cual lo económico tampoco puede despegar con la celeridad que necesitamos exista en el Ecuador. Muchos ecuatorianos, es cierto, no tienen empleo, pero difícilmente iremos al ritmo adecuado si mientras tanto no logramos solucionar el tema sanitario. En este sentido, doctor Borrero, tenemos entendido que usted ha realizado en este momento algunos viajes para coordinar, para conocer, para empaparse más de las experiencias exitosas que han habido en otros países o que existen en otros países. Y entendemos también que usted se va a dedicar exclusivamente al área de salud durante la administración del nuevo gobierno. Entonces, háblenos primero, por favor, de eso, de por qué la salud, obviamente como doctor, pero qué entraña ese aspecto dentro del futuro gobierno, ¿ya? Obviamente no se trata solamente de un tema de vacunas, se trata de una infraestructura, se trata de realizar las reformas de fondo que tal vez el sector de la salud necesitaba y tenía pendientes, y luego pues un poco de esas experiencias que ha tenido en este recorrido que ha tenido por algunas sociedades buscando, digamos así, conocer más de lo que podríamos nosotros replicar en Ecuador para poder salir adelante con mayor celeridad. Quisiera
contarles a ustedes y retroceder un poco el tiempo. Ya vamos a tener un año de estar confinados. Yo recuerdo como hoy que fue el 16 del mes de marzo que en Quito nos dijeron no pueden salir ni a la vereda. Yo dejé mi actividad universitaria, comencé a dar mis clases por vía Zoom y recibí la llamada una mañana de Guillermo Lasso. Guillermo me llamó y me dijo: Alfredo, estamos con este tema de pandemia, quiero convocarte a una reunión que vamos a tener hoy día tarde, era viernes si no mal recuerdo, y queremos hacer un fideicomiso para servir a los ecuatorianos en la pandemia. Efectivamente nos reunimos varias personas de diversa profesión con una sola finalidad. La finalidad era de servir a los ecuatorianos. Ese fideicomiso se llama Salvar Vidas. Y Salvar Vidas comenzó a trabajar 3, 4, 5, 6 veces al día. Nos reuníamos en la época más crítica, buscábamos ventiladores, buscábamos mascarillas, buscábamos medicamentos, buscábamos trajes de esterilización para que sirvan a los médicos, a las enfermeras, a las auxiliares. Y en esos momentos de crisis, nosotros llegamos a conseguir más de 6.000 ventiladores que comenzaron a llegar conjuntamente con el resto de equipo. Es decir, nosotros fuimos gobierno sin serlo, porque repartimos esos equipos a todas las provincias, a más de 350 hospitales, y de manera personal viajábamos, nos íbamos para hacer la entrega directa. Cuando necesitaban, me acuerdo el caso de un amigo de Guillermo que le llamó a la madrugada porque tenía un familiar que estaba llegando a la Kennedy y no tenía ventilador, inmediatamente se destinó un ventilador para ese paciente. ¿Cuál fue la característica de esto? La probidad, la rectitud, la honestidad, el cuidar el dinero más que si fuese dinero propio. Conseguimos poco en relación al presupuesto de salud en el gobierno. Nosotros conseguimos poquito, solo 12 millones de dólares. Y así, en los días que transcurrían, Guillermo comenzó a pensar que este momento se iba a recrudecer el tema de salud en el país. Y efectivamente así fue, porque como Dorita lo dice, la pandemia solamente develó la crisis sanitaria que el Ecuador vivía desde hace muchísimos años. Entonces, en base de esto, Guillermo tuvo la gentileza de proponerme que le acompañe en la papeleta como binomio conjuntamente con él. Tengo el privilegio de conocer a Guillermo desde hace 2 años, de haber participado en los 2 programas de gobierno en el área de salud, tanto en el 2013 como en el 2017. La situación es muy complicada. Yo creo que es la situación más compleja que ha vivido el Ecuador durante todos los tiempos, porque se suman 2 problemas, un problema sanitario y un problema económico. Y si no resolvemos el problema sanitario, no vamos a resolver el problema económico. Entonces, elevar la salud a nivel de vicepresidencia de la República significa darle la importancia que la salud necesita. Por lo tanto, nosotros consideramos que debemos realizar reformas en el modelo de atención de salud. Dejar de ser un modelo de atención de tipo curativo para convertirnos en un modelo de atención de tipo preventivo. La prevención es la mejor salud que pueden tener, porque a más de llegar a todos, es más barata que la medicina curativa. Y luego en el transcurso del diálogo yo puedo ir detallando cuál va a ser nuestro programa. Y ahora vamos a la parte segunda, al tema de vacunas. Consideramos que es una prioridad de Estado el manejar seriamente el tema de las vacunas, para lo cual hace unos 3 meses creamos un grupo de expertos para que dicten las políticas de vacunación, no para que la política se meta en el tema de vacunación y así vacunemos a los familiares, a los amigos, a los compadres, no. Tenemos que tener lineamientos absolutamente claros, donde efectivamente, en base de esta transparencia, sepamos cuántas vacunas tenemos, cuáles van a llegar, cuánto nos cuesta y cómo lo vamos nosotros a realizar el programa de vacunación. He tenido la oportunidad de estar en Colombia. ¿Y por qué en Colombia? Porque Colombia tiene
el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ellos vacunan durante todo el año a los niños, a los jóvenes, a los adultos, las enfermedades estacionarias, cuando hay crisis de influenza, vacunan la triple, la pentavalente, es decir, tiene un programa que es nacional, que es una prioridad de seguridad, el programa de vacunación. Y ahí se sumó el tema de vacunar para el COVID. La vacuna es solamente un puntal de un programa sanitario importantísimo que deberían tener los países. Y Colombia comenzó a vacunar ya, comenzó a distribuir vacunas a los lugares más apartados como el puerto de Leticia en la Amazonía colombiana, con prioridades, y las prioridades están enmarcadas en lo que define la Organización Mundial de la Salud, quiénes deberían vacunarse y cómo viene el proceso de vacunación. Luego visitamos Estados Unidos, estuvimos en Miami y llegamos el día domingo, y en Miami visitamos el Jackson Memorial, que es un centro de salud, como ustedes conocen, de mucha reputación, donde pudimos celebrar el vacunado número 100,000. Ellos vacunan un promedio entre 1.500 a 2.000 personas por día. Luego visitamos Baptist, que es un sistema privado. Luego fuimos a un sitio de personas de la tercera edad, y todos ellos están inmersos en la vacunación, y cuando la gente por A o B motivos no puede acudir a su día de vacunación, lo van a traer para que no se desestabilice el cuadro de vacunados. Uno puede hacerse exámenes de pruebas PCR o de pruebas rápidas en un parque, va, únicamente le toman la muestra, no cuesta un solo centavo. Es decir, esto ya constituye en un sistema nacional de recursos que provee el Estado a través de las vacunas y son administradas a todos los ciudadanos. Tenemos la intención ahora de viajar a Chile y probablemente a Israel. Estamos buscando la forma de que nos concedan permiso para ingresar a Israel. En Israel están ahora otorgando un pasaporte, el pasaporte verde. Con el pasaporte verde, el ciudadano que ya ha sido vacunado puede tener libertad de ir a los gimnasios, de trabajar, de abrirse el tema educativo. Es decir, nosotros sí consideramos una prioridad el tema de vacunas, y debe ser absolutamente transparente, con los datos totalmente claros, para que el destino sea para todos los ecuatorianos que lo necesiten, pero sobre todo para la gente que menos tiene, para la de escasos recursos, que no tiene la posibilidad de, por ejemplo, comprar una vacuna. Es decir, la vacuna debe ser gratuita y debe ser para todos los ecuatorianos que así lo ameriten. Doctor, dentro del plan de gobierno del binomio Lasso-Borrero, la salud es un componente importante. Y un punto que me pareció bastante interesante es que mencionan que se garantizará el acceso universal y gratuito a la salud a través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado. ¿Esto significa que se pasará de un subsidio a la oferta hacia un subsidio a la demanda? Nosotros lo que estamos tratando de buscar es el mejor mecanismo para servir al paciente. Es decir, ya no más colas o ya no más llamadas a una central telefónica para pedir una cita en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque simplemente nos dan la cita. Si nos contestan y con buena suerte a los 3 meses, yo digo, como una muletilla, a ese paciente mejor acompáñenle con una corona fúnebre al cementerio. Por lo tanto, la agilidad de los servicios de salud tienen que ser de alguna forma transferidos, pero con eso tenemos que estar muy claros, Danilo, porque nos dicen que nosotros vamos a privatizar la salud. Nosotros no vamos a privatizar la salud. La salud es un bien público que debe ser dado por el Estado con calidad, que es un componente fundamental en el tema de la salud. Entonces, si podemos pensar un momento en generar administración de hospitales, en sistemas privados, lo podemos conversar para que el objetivo
que es servir a todos los ecuatorianos y a tiempo, se cumplan. Bueno, Deng Xiaoping decía, no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Y en este momento lo importante es que los ecuatorianos accedan rápidamente a la vacuna, ¿ya? Y el proceso, lógicamente transparente, pues debe viabilizar eso de la mejor manera. En ese sentido, por ejemplo, Gabriela Calderón, en una columna que escribe en el diario El Universo, mencionaba que debíamos utilizar, por ejemplo, esa idea, de hecho, de Pablo Lucio Paredes y Luis Espinosa Godet, de utilizar la red de farmacias que existen en el Ecuador, por ejemplo, para la distribución adecuada tal vez de vacunas. Porque si bien es cierto que el Estado ecuatoriano puede abordar con seriedad y con más transparencia la provisión de vacunas, también es real que, de hecho, adolece en este momento de problemas. Y no podemos darle tal vez toda esa carga a una, digámoslo así, a una institución que en este momento pues necesita ayuda. Tal vez la complementariedad perfecta existe entre utilizar este know-how que tienen en el sector privado, utilizar toda esa cadena ya que permite y que de hecho permitió durante la pandemia también desde el otro lado del sector privado llevar alimentos a cientos y miles de familias de escasos recursos y que se realizaron de la mejor manera. Yo creo que si bien dentro del sector privado existe el complemento perfecto para abordar este tema, también debemos notar que dejarlo de lado ya o excluirlo del proceso sobre pretexto de que el Estado es quien tiene que hacer esta labor, pues podría ser un grave error y derivaría pues en que los ecuatorianos obtengan el peor de los resultados, que es un proceso de vacunación mucho más lento y con ello poner en riesgo la salud de los ecuatorianos. Debemos utilizar todos los elementos que estén a nuestra disposición para cumplir con un objetivo. Y el objetivo es vacunar a todos los ecuatorianos. Si en ese proceso nosotros tenemos que dejar este papel de padre que siempre tiene el Estado, es decir, como dice Guillermo, menos Estado en los ciudadanos y más ciudadanos que participen de los temas del Estado, que es fundamental. La alianza público-privado es un componente fundamental. No podemos solamente dejar que una de estas patas sea la que realice todo. Debemos pensar en las farmacéuticas, debemos pensar en los institutos, en los hospitales, en las clínicas privadas. ¿Por qué es la reacción del municipio y del municipio de Guayaquil ante el tema de las vacunas? Simplemente porque ven la carencia del Estado para satisfacer los problemas de los ciudadanos. Y mientras más nos demoramos en resolver el tema de vacunas, más pacientes se contagian y más pacientes se mueren. Por lo tanto, lo que fue una mala palabra en la década pasada de lo privado, el privado es un componente fundamental en la estructura de un Estado y debemos trabajar conjuntamente para cumplir un objetivo. Tengo una pregunta, disculpe ahorita, de repente usted también tiene alguna, o no, adelante ahorita y luego voy yo. No, digamos, estamos hablando también de, además de las vacunas, ¿qué pensamiento tienen ustedes, qué políticas con respecto al control de las pandemias? Estamos experimentando indudablemente en muchas formas, está la parte económica, está la parte de salud, pero ¿por qué este encerramiento, especialmente para lo que amamos la libertad, ha sido terrible y no creemos que haya sido la mejor medida para evitar la pandemia, ¿no? Creemos más en la responsabilidad individual. Pero así en forma general, ¿cómo piensan ustedes seguir? Porque esta cuestión va a seguir algún tiempo hasta que ya estemos todos vacunados, ¿en qué momento? Pero ¿cómo, doctor, usted ve desde la parte médica, la salud, qué controles, qué cosas, cómo podemos nosotros evitar que la pandemia siga en esto? Hay muchos experimentos, parece que usted pues ya ha ido a algunos de los países, las formas que se están haciendo. ¿Qué tiene que decirnos con respecto a eso, por favor? La pandemia se intensificó y se empeoró en los países que no tenían un buen sistema de salud. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de salud de tipo preventivo, vamos a desarrollar mecanismos de que podamos de alguna forma en las etapas iniciales cercar un poco a la población que está
con posibilidades o que esté enferma para no colapsar, por ejemplo, los hospitales. En un sistema de salud primaria vamos a fortalecer los hospitales, los centros de salud, los subcentros de salud. La liberalidad tiene que ser progresiva. Pero, por ejemplo, nosotros hemos considerado un tema que es importantísimo. En la primera línea de vacuna debemos vacunar a los pacientes, a los vendedores informales, para que puedan salir a vender en sus sitios, en la calle, y no tengamos el conflicto fundamental de que ellos están al último y ellos no pueden llevar el día a día a su casa, y por lo tanto la crisis económica cada vez se va convirtiendo en un problema que no lo podemos resolver. Nosotros debemos ir liberando, manteniendo tres cosas que creo que son importantísimas. Mientras no nos vacunemos todos, tenemos que tener el uso de la mascarilla, tenemos que tener un distanciamiento, evitar las aglomeraciones y el lavado de manos cuando se puede. Por lo tanto, la liberalización de este encerramiento ya debería irse dando, porque eso significa que nosotros vamos a tener primero responsabilidad. Debemos generar responsabilidades de los ciudadanos. Lamentablemente, los ecuatorianos somos bastante indisciplinados y lo primero que hacemos es irnos a una fiesta de 300 personas donde el origen del contagio viene de diversos frentes. Pero al ir vacunando, nosotros tenemos que ir abriendo las puertas, porque hay un componente que nos hemos olvidado. Los que estamos encerrados comenzamos a tener problemas mentales, o sea, comenzamos el mayor índice de violencia doméstica se ha dado en el encerramiento. Problemas de suicidio, o sea, problemas bien graves, porque estamos acostumbrados, como usted muy bien dice, a disfrutar del aire libre, a disfrutar del campo, a caminar por las calles. Entonces, esto tiene que ser un constituyente fundamental de ir buscando la libertad. Tenemos ya un año de prácticamente estar en encerramiento, y me parece que debemos entrar ya a un proceso de liberalización más adecuada paralelamente a la utilización de la vacuna y de los medios, como los decía, que son la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Respecto a eso, doctor, yo escuché a un analista peruano decir que fue equivocado encerrar a toda la gente, que se debió ver, encerrado a la gente que tenía síntomas, pero yo no entendí bien cómo era el proceso, pero decía que nosotros nos encerraron a todos independiente, que debió de haberse hecho en otra forma. Así es. Epidemiológicamente lo que se tiene que hacer es cercar, hablemos de una palabra complicada, a las personas que están sintomáticas y tienen potencialidad de contagiar. Ellos deben estar en esto para que las personas que están asintomáticas, que no tienen chance de contagio, tengan libertad para poderse movilizar. Si no hacemos este cerco epidemiológico, no nos sirve de nada. El cerco debe estar en relación a las personas que tienen la enfermedad y que tienen la potencialidad de contagiar. Si no hacemos eso, como no lo hicimos inicialmente, vino el desbande de tener espectáculos públicos donde había cualquier cantidad de gente. Y claro, lo que eso significó fue que nos quiten la libertad al resto de ecuatorianos. Ahora, doctor Borrero, yo quisiera consultarle sobre la seguridad social. Usted ya mencionaba los problemas, la deficiencia que tiene la seguridad social en cuanto a los servicios de salud. Pero además, esta presenta un problema sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, previo a la pandemia ya se preveía que el Seguro Social iba a tener dificultades en el futuro para honrar las pensiones. Y esta situación se agravó con la pandemia debido a la caída en el número de los afiliados, asimismo debido a que el Estado no tiene recursos para realizar sus aportes que por ley debe otorgarle a la seguridad social. Y en el plan de Creo se menciona que se ejecutarán reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado
sean factibles y estén a la elección de todos los ecuatorianos. ¿Nos pudiera ampliar un poco más este plan de creo para la seguridad social? Sobre el tema de la seguridad social debemos partir de la premisa que los recursos no son del Estado, sino el recurso son de los afiliados. Eso es fundamental. No puede convertirse los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una caja chica donde el gobierno meta mano y se lleve 5.000 millones de dólares por dar una cifra. Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros tenemos que cuidar los recursos y debemos buscar una división, una dicotomía en el tema prestaciones y en el tema de salud, ¿no es cierto? Sobre el tema de prestaciones existe una mesa del grupo de la Fundación Ecuador Libre que está estudiando la mejor forma de que se genere un equipo y las reformas que beneficien al afiliado, para lo cual necesitamos que un actuario nos diga la plena, como dicen los jóvenes, es decir, cuánto hay, cuánto nos deben y cuánto necesitamos tener. Sobre el tema de salud, nosotros vamos a manejar desde la vicepresidencia y no como esto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es un tema político. Es un tema técnico, no puede estar ahí el representante del presidente que es su amigo, que no tiene idea de lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque va a complicar tanto la prestación como la problemática de la salud. Pero yo quiero poner otro ingrediente más aquí. Los hospitales más golpeados por la corrupción han sido los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y citaremos solamente un ejemplo, el Hospital Teodoro Maldonado Caro, donde se dispendiaron más de 50 millones de dólares comprando medicamentos y comprando insumos y comprando equipos que este rato ya tuvieron que darles de baja y ponerles como chatarra. Entonces, bajo un concepto técnico, nosotros tenemos que buscar cómo servimos a los afiliados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando se decidió que sea gratuito para que la prestación cubra también al entorno familiar del afiliado, eso le creó un flujo de caja, un problema de caja que los economistas, que José lo saben muchísimo más que yo, y ellos van a buscar una solución. Pero para mí, el tema medular del manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que estar dado por un manejo técnico y no político, y dividir entre prestaciones y atención de los servicios de salud. Bueno, usted ya ha mencionado 2 veces el tema de lo político por un lado y lo que sería la política de vacunación, por ejemplo, y la política en cuanto a el tema de seguridad social. Yo quisiera hacerle 3 preguntas de respuestas breves, ya para luego ir hacia un tema que me parece que queremos hacerle llegar por último. Primera pregunta, ¿el fideicomiso Salvar Vidas sigue operando en la actualidad? El Fideicomiso Salvar Vidas sigue operando en la actualidad y seguimos entregando equipos, insumos, mascarillas, y he entregado yo de manera personal ahora en Quito hace unas 3 semanas aproximadamente. Ok, en cuanto a las vacunas, ¿qué tipo de vacuna es la que tienen en mente ustedes en este momento? ¿Están abiertos a cualquiera de ellas o hay algún acercamiento en particular con alguna de las existentes, tal vez por precio, tal vez por fiabilidad, tal vez por capacidad logística de ese proveedor de poner más rápido ese producto en el Ecuador? En este momento debemos contar con 2 componentes. Uno, calidad, que es fundamental, calidad, y la capacidad de poder vacunar, que no sea complicado el hecho, por ejemplo, de mantenerle a la vacuna a menos 70 grados. Nosotros tenemos que buscar calidad en base de vacunas que tienen aprobación europea, aprobación del FDA y aprobación también a través del ARCSA. Pero no debemos dejar de buscar otro tipo de vacunas como lo hemos hecho con Johnson & Johnson, que ya salió en este mes, que es la vacuna unidosis, que me parece a mí una solución maravillosa, porque si usted quiere vacunar a una persona que esté en Taicha y le hace venir al centro de salud de Taicha a 6 horas y le dice, vendrá en 22 días para colocarle la segunda dosis, generalmente no van a venir. Y entonces necesitamos facilidad del tema de cuidado de la vacuna y también la administración de la misma.
Habíamos pensado en Sinovac, ya la vacuna china tiene una aprobación del ARCSA, y también pensamos y tuvimos conversaciones con la vacuna de Bayer, que va a salir en el mes de mayo. Es decir, las vacunas que nos garanticen confiabilidad deberían ser las vacunas que nosotros busquemos para administrarles a los ecuatorianos. Un componente más, hoy leí una noticia que deben ustedes conocer, que la famosa Sputnik están pidiendo que prohíban en Europa, porque todavía la fase 3 de la cuidado con pacientes no tienen los resultados. Entonces nosotros no podemos tener esos riesgos, al contrario de otras personas que dicen que ya tienen las vacunas de Sputnik a la puerta de llegar al Ecuador. Ok, bueno, tercera pregunta, y lo menciono en este sentido. La verdad, cada vez que yo escucho declaraciones, por ejemplo, de Guillermo Lasso, suelo fijarme tal vez por un sesgo de actividad en el aspecto económico, en el aspecto de las reformas que se realizan para mejorar el crecimiento económico y las oportunidades, de tal manera que aunque el tema de la pandemia y la crisis sanitaria también nos envuelve, no he prestado tanta atención a este último aspecto. Es una confesión, por lo cual tengo la siguiente pregunta que quiero me aclare y que probablemente, al igual que yo, otros ecuatorianos tengan. Guillermo Lasso sostiene, ustedes sostienen, el binomio Lasso-Borrero sostiene, que se va a vacunar en alrededor de 100 días a 9 millones de personas. Ok, más allá de que yo creo que si esto se ha dicho, está basado en digámoslo así, en una planificación y de ver de que esto es posible, ¿por qué 9 millones y no 10, 11, 12 o 13 o 17 millones de ecuatorianos o 15 o los que estén en el Ecuador? Nosotros tenemos aproximadamente 17.500.000 ecuatorianos. Debemos quitar a los ecuatorianos que tienen de 18 años hacia abajo, lo cual nos habla de una población aproximadamente, según los registros y el censo, de unos 12.500.000 ecuatorianos, 12 a 13 millones hablemos. Con eso vamos a conseguir la inmunidad de rebaño, que es importantísimo, es decir, que el 85% o más de la población ya esté inmunizada. Ese es el concepto epidemiológico fundamental. Nosotros podemos vacunar un promedio, tenemos aproximadamente, para hacer un paneo rápido, tenemos como 3.000 centros de salud públicos, sin contar los privados, centros, subcentros de salud en el país. Si nosotros vacunamos un promedio de 30 pacientes por día en todos estos 3.000 centros, estamos obteniendo 90.000, ¿no es cierto? Yo soy malo para las matemáticas, pero tú me puedes corregir. 90.000, que en 100 días serían 9 millones, pero nos quedamos cortos porque quedamos debiendo aproximadamente 2 o 3 millones que vacunar más. Por lo tanto, incentivaríamos el número de vacunados siempre y cuando tengamos las vacunas. Porque si el gobierno no ha hecho las negociaciones adecuadas para tener las vacunas, nosotros mal podemos hacer una oferta que no lo vamos a cumplir, para lo cual requerimos que el gobierno nos cuente con claridad cuántas, cuándo y cuánto vamos a tener las vacunas en el Ecuador. Bueno, muy claro, muy claro. Bueno, esas fueron mis 3 preguntas. Ahora yo quisiera mencionarle, doctor Borrero, algo que fue motivado desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y que tiene y que se convirtió en el Foro Libertad y Prosperidad. El Foro Libertad y Prosperidad es un espacio, una instancia que agrupa a referentes en el campo económico, en el campo del derecho, a columnistas, a decanos, a miembros de la academia, ¿ya? Y a empresarios que de alguna manera pensaron en que el Ecuador necesitaba cierto número de reformas que realizar para poder encaminar a nuestro país hacia el progreso. Escogimos, después de pensarlo durante un buen tiempo, 5 reformas que consideramos importantes. Una para lo laboral, una para lo comercial, una para el aspecto de seguridad social, una para el aspecto del sistema financiero y otra para lo que se refiere al tamaño del Estado, a la calidad del gasto público, al repensar lo fiscal para hacerlo más eficiente.
estas 5 reformas que han contado con el apoyo de las personas o de los integrantes o de los perfiles que he mencionado, personas que hacen opinión en el Ecuador, ya que está avalado por esa credibilidad y reputación, y que también cuenta con el apoyo de 2 organizaciones internacionales, Atlas Network de Estados Unidos y la Fundación Naumann Países Andinos. Es un proyecto del instituto que se llama ahora Foro Libertad y Prosperidad y que queremos hacerle llegar para su valoración, para que complemente el plan de gobierno realizado por Guillermo Lasso y usted, puesto que consideramos que en estas reformas, si bien no son todas las que el país necesita abordar, podemos encontrar parte de la solución importante a ese problema crónico que tiene lamentablemente la economía de nuestro país. Problema que se expresa en falta de oportunidades, en falta de crecimiento económico, y que de hecho ha hecho que nuestra economía haya enfrentado de peor manera la pandemia, puesto que aunque no hubiésemos tenido un sistema de salud apropiado, se enfrenta mejor una crisis con recursos que cuando estos no están presentes. Entonces yo creo o creemos que este proyecto, este Foro Libertad y Prosperidad, tiene mucho que aportar y le vamos a hacer llegar a su correo electrónico, le vamos a presentar esta información de la debida manera para que sea valorado por ustedes, puesto que esperamos que en su gobierno se den este tipo de reformas que no tienen carácter político, sino que tienen un carácter técnico, ¿ya? Y en estos aspectos es el tipo de discusión que tiene que tener lugar. O sea, ¿qué tipo de reformas vamos a hacer? Tales y cuáles. ¿Y por qué razón? Por este motivo. Y frente a las alternativas existentes, bueno, esta sigue sosteniéndose como la adecuada. Y si abordamos ese camino, como le indico, doctor Borrero, probablemente con mayor celeridad logremos reactivar nuestra economía y con ello hacerle frente a los desafíos e incertidumbres que la vida tiene. Porque 2 años atrás nadie se hubiese imaginado, ni para Ecuador ni para el mundo, estar enfrentando lo que estábamos enfrentando. Y sin embargo, ya 2 años atrás teníamos un problema económico serio, que se agrava con la pandemia, pero que, como dije, si hubiésemos emprendido las reformas adecuadas para el Ecuador tiempo atrás, hubiésemos enfrentado, aunque sea con algo de dinero, la crisis, que era mejor que enfrentarlo sin dinero y sin un sistema de salud pública que nos brinde las garantías que necesitamos. Yo le agradezco muchísimo, José, lo que me hagan llegar esto, lo voy a leer con muchísimo detenimiento. Es el momento de sumar, es el momento de unirnos, es el momento de conversar, es el momento de los acuerdos. El país no tiene viabilidad si no llegamos a acuerdos. Los acuerdos se hacen con pensamientos que pueden ser diferentes en cuanto a su modo de ver las cosas, pero que conducen a un solo objetivo: tener un Ecuador con libertad, tener un Ecuador en que se base su bonanza en reformas económicas, en el tema de educación, en el tema de salud, es decir, los grandes retos de los ecuatorianos. Así es que, viniendo de ustedes más, voy a prestarle 3 veces más atención y todas las dudas que tenga me comunicaré con ustedes para entablar un diálogo. Yo les agradezco porque eso es compartir y querer mejorar el Ecuador mediante propuestas concretas que nos ayudan a todos. Excelente, ya lo escucharon ustedes al doctor Borrero. va a ponerle mucha atención a la propuesta del Foro Libertad y Prosperidad, y como lo conozco y como sé que es una persona seria, de hecho es el único binomio serio en este momento. Así es. Así es. Nos parece, la verdad, personalmente me agrada mucho, y a nombre del foro, puesto que soy miembro de este y Dorita también, pues le agradecemos la atención que le brindará, y desde luego que estaremos atentos a cualquier tipo de pregunta y a seguir conversándolo el tiempo que sea necesario. Dorita. Muchas gracias. Sí, yo me alegro mucho esta conversación así tan cercana y conocer, no muy, como estamos conversando, la capacidad del doctor Borrero, y me alegro mucho que se le dé esa importancia al tema de la salud, ¿no? Que el vicepresidente esté
dentro de esto, porque es vital. Nosotros, tú y yo, José, siempre hablamos de la economía, pero ¿qué hace una economía sana si no cuenta con ciudadanos sanos, con ciudadanos que puedan responder, con ciudadanos de buena salud, con una infraestructura para cuidar su salud? Y una preguntita que tengo aquí que me está dando vuelta siempre es la cuestión de los niños, de la nutrición de los niños. Tengo un muy buen amigo, un médico que tiene años trabajando en investigación para nutrición, y siempre cuando me reúno con él me dice lo horrible de la baja nutrición de nuestros niños, que qué esperamos nosotros en el futuro si tenemos tantos niños malnutridos. Dentro de su programa, sí, a largo plazo, ya fuera de esto de las vacunas, ¿qué piensa usted sobre ese respecto? Porque sí me parece que es muy, muy importante para nuestro futuro tener niños en buena salud. La desnutrición crónica infantil llega hasta el 28% en el Ecuador, lo cual es un número que nos debe dar vergüenza, porque cada vez en lugar de bajar estamos subiendo. En un país, entre comillas, rico, porque tenemos una cantidad de alimentos que podemos utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a arreglar en nuestro plan de gobierno? Lo vamos a hacer fundamentalmente previniendo. Uno tiene que prevenir a que la madre esté bien alimentada desde el inicio, desde el embarazo, y los niños hasta cumplir sus 2 años de vida y posteriormente. Nosotros vamos a duplicar, por ejemplo, lo que ahora existe para los desayunos escolares, que está en 33 centavos de dólares a 66. Visité la provincia de Bolívar, donde tienen uno de los niveles más altos de desnutrición crónica infantil. A mí como persona, como ser humano, me duele el corazón, más aún como médico. Por lo tanto, tenemos un programa en el plan de salud muy, muy importante en lo relacionado a desnutrición crónica infantil. Y si usted ahorita tiene la posibilidad de que el doctor, usted me hace llegar su teléfono y yo hablar con él, me encantaría, porque necesitamos gente así como el perfil del doctor para que nos ayude en una construcción importantísima del programa de nutrición. Gracias, doctor. Lo haré. Estamos viendo la diferencia entre lo que será un vicepresidente con éxito, con experiencia, y los que fueron los de la revolución. Uno de ellos en la actualidad tras las rejas, yo creo que exactamente donde debió haber estado desde el principio. La otra señora que también obtuvo títulos, digamos, falsos, ¿no? Express, esta María Alejandra Vicuña, que también se encuentra muy cuestionada, no sé, enjuiciada, no conozco realmente el estatus. Pues eso fue la Revolución Ciudadana. Eso es lo que nos ha brindado, a excepción de Otto Sonnenfelsner, que no vino de la Revolución Ciudadana y a quien en realidad aprecio. Pues ya llegó la hora de tener un buen vicepresidente, ya un vicepresidente probo, y que tenga alguna actividad en extremo necesaria. Recordemos que a Jorge Glass hasta les quitaron las cosas que tenía que hacer como vicepresidente, porque ya no gozaba de la confianza de nadie, ni siquiera la de su binomio. Eso fue la Revolución Ciudadana. Estamos a pocos días de cambiar de página, ¿ya? Y como nos encontramos a pocos días de cambiar la historia del país, digamos así, para el día 11 de abril del mes que viene, los ecuatorianos van a enfrentar una vez más en las urnas, o van a decidir una vez más en las urnas, el futuro del Ecuador. Lamentablemente, toda la vida nos estamos jugando el futuro del país cada 4 años, ¿ya? No debería ser así. Deberíamos tener transiciones razonables entre propuestas, entre tesis, cosas que no trastornen el futuro del Ecuador. Pero felizmente, ya, para ser honestos, tenemos una propuesta seria en el binomio Lazo-Borrero, y una propuesta que sí, va nuevamente a alterar el curso del país, pero ahora sí para bien, que llevamos 14 años de una continuidad de modelo que ha copiado en todo el modelo venezolano, y que lo único que no ha podido hacer para convertirnos realmente en Venezuela con lo que no ha podido es con la dolarización que nos mantuvo lejos de Venezuela al impedir pues que
nuestra moneda sea utilizada políticamente, dado que ellos no pueden hacerlo, y que bueno, pues bajo otras circunstancias la historia sería distinta. Estamos cerca de terminar el programa, corrígeme si me equivoco, Danilo. Tenemos 4 minutos. Tus últimas preguntas, Danilo, que las has estado guardando. Yo te veía que querías hacer preguntas. No, en realidad, bueno, ahorita quisiera darle la palabra a Francisco, que también me mencionó que tenía algunas preguntas. Estamos también cerrando, como dice José, lo tenemos 4 minutos aproximadamente. Francisco, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Danilo. Y bueno, en todo caso, estoy regresando un poquito al tema de las vacunas que mencionó José, lo que yo también tenía una pregunta por ese lado. Como dijo José, se ha mencionado varias veces que el plan es vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días del gobierno. Ahora, en la página oficial del Ministerio de Salud dice que Ecuador cuenta con 20 millones de dosis negociadas ya en contra, 6 millones de Pfizer, 5 millones de AstraZeneca de Oxford, 7 millones de la iniciativa COVAX Facility de la OMS y 2 millones de Sinovac. Para mi pregunta va un poco por el lado, ¿cuántas de estas vacunas ya están dentro del país? Y más allá de eso, ¿cómo específicamente se planea vacunar a 9 millones de personas en 100 días? Son unos números que la verdad no diría inalcanzables, pero tampoco me parece algo muy fácil. El tema de vacunas es como un misterio insondable en el país. No sabemos cuántas, no sabemos cómo, ni sabemos cuándo. Entonces, si nosotros partimos de que vamos a tener 20 millones de vacunas, es decir, que podemos inmunizar a 10 millones de personas, ¿no es cierto? Porque todos van a recibir 2 dosis. Nosotros consideramos vacunar a 9 millones de ecuatorianos y si tenemos más vacunas llegar al punto que es 12 millones, utilizando los centros y subcentros de salud del ministerio, como ya lo expliqué anteriormente, vacunando como piso un promedio de 30 pacientes por día y como techo podemos subir hasta 50 pacientes por día por cada uno de los centros, lo cual nos daría un número entre 9 a 11 millones 500 mil ecuatorianos vacunados. Ese es el punto importantísimo para llegar a tener esta inmunidad de rebaño. Lamentablemente en el Ecuador solamente se han obtenido hasta el momento no más de 36,000 dosis de vacunas, de las cuales estamos hablando que han podido vacunar a 15,000 personas. La gran interrogante que tengo yo como ciudadano, no sé de ese número de vacunas, cuántas han sido efectivamente utilizadas para al personal que lo necesita y cuántas han sido vacunadas los amigos, los amiguetes, los familiares de los funcionarios del gobierno, con lo cual el sistema de vacunación del gobierno actual perdió total credibilidad. Claro. Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Ha sido una conversación muy interesante. Correcto. Y una pregunta. Le quiero agradecer al doctor Borrero por habernos acompañado. En nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ha sido un honor que haya estado con nosotros conversando sobre los planes de CREO en cuanto a sistema de salud, vacunación y cómo combatir la pandemia. Amigos, nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.